Acá estamos ya con lo que quedaba pendiente de la clase anterior, tomando en cuenta que los contenidos del parcial 1 pues ya fueron cubiertos. Esto ya entraría desde el 93 en adelante para el parcial 2. Otro de los conceptos necesarios que quede claro, ¿verdad?, para todo este proceso de investigación que se realiza es la justificación. En materia de investigación, la justificación pues, va a consistir en la exposición de los motivos por los que se va a realizar determinada investigación. Esta justificación debe de ser parte del razonamiento orientado a responder las preguntas ¿por qué? El porqué de la investigación. ¿Por qué vamos a invertir esfuerzo, tiempo, dinero en realizar esa investigación? Y también abarca el para qué. ¿En qué me va a servir la información que yo voy a generar a través de esa investigación? Por lo tanto, al realizar este tipo de justificación, entonces va a ser a través de un razonamiento discursivo que de manera implícita se va a argumentar acerca de la pertinencia, la relevancia y la utilidad de la investigación. Debido a estas situaciones, pues es muy necesario que todos los trabajos de investigación lleven este apartado, porque a través de ese razonamiento discursivo, los investigadores están como exponiendo esas razones del por qué y para qué investigar. Tal como lo dice acá nuestra lámina, se pueden hacer preguntas como ¿para qué lo quiero hacer? ¿Por qué lo quiero hacer? ¿Y qué beneficio se van a derivar de esa investigación? Otro concepto que es ley. En investigación, permítanme un momento que me llaman ahorita, ya, permítanme. Voy a atender al asistente, permítanme.
Gracias por la espera. Continúo. El concepto sobre ley, les decía, en investigación y filosofía lo vamos a tener como un enunciado que va a permitir explicar y predecir a priori el comportamiento de determinados fenómenos, tal como lo vemos en esta lámina. Por ejemplo, el agua hierve a 100 grados centígrados. Bien sabemos pues que a mayor temperatura, ¿verdad? El agua va a hervir que a menor temperatura. También podemos decir en este caso pues que la verdadera razón o la verdadera relación causal de esa evaporación del agua pues se va a relacionar con la presión atmosférica y que la mayoría de las veces pues el agua va a hervir a los 100 grados centígrados. Actualmente, si ya lo vemos en un plano de las ciencias sociales, entonces se acepta como leyes aquellas predicciones sobre fenómenos que se dan con regularidad en un alto porcentaje de veces. Y acá lo tenemos, por ejemplo, los niños que provienen de hogares disfuncionales tendrán menor rendimiento académico. Entonces, esas predicciones que se pueden realizar de determinados eventos va a depender de las causas, así el investigador pues puede predecir el comportamiento de esos fenómenos. El siguiente concepto, liberalismo, corriente de pensamiento económico, político y a la vez pues, también filosófico, que aboga por el desarrollo de las libertades individuales y a partir del fortalecimiento de estas, por el progreso de la sociedad. En la actualidad, el neoliberalismo va a abogar además por la democracia participativa. Lógica. Es la ciencia que tiene por objeto determinar las formas válidas del discurso. En otras palabras, pues los procesos racionales que constituyen medios seguros para llegar a la verdad. Y que de ello entonces la validez del conocimiento va a depender del rigor lógico del razonamiento que ha originado tal conocimiento. Se considera válido o lógico cualquier razonamiento inductivo o deductivo carente de contradicciones lógicas. Aquellos, en este caso, razonamientos que no tengan contradicciones, entonces, por ende, se va a considerar como válido o como lógico. Marco. En investigación, un marco consiste en esos límites temporales, espaciales, teóricos o políticos en que se encuentra un problema o cuestión problemática. Y el marco demuestra entonces, en este caso, es el listado completo de unidades de observación, sean estas personas, instituciones, objetos, casas, entre otros, y que a partir del cual se va a extraer la muestra para la investigación. El marco teórico va a ser entonces la parte de un proyecto de investigación en que se hace una exposición organizada de los aspectos teóricos generales y particulares que se relacionan directamente con el problema de investigación. Nuestro problema de investigación, si partimos de la observación de determinados fenómenos, nos hacemos ese planteamiento del problema,
elaboramos nuestros objetivos. En base a esos objetivos se pueden hacer predicciones a manera de hipótesis de cómo es que puede ir prediciéndose determinados fenómenos. Voy a hacer operacionalización de variables, pero también nuestra investigación necesita un sustento teórico en donde esos aspectos, aunque sea de manera generales, pero es un cuerpo teórico, o hechos particulares también que van a sustentar mi razonamiento que estoy realizando de ese fenómeno en cuestión que deseo investigar. Entonces, en este marco teórico, pues comúnmente se suele colocar esas definiciones operacionales de los conceptos fundamentales que van a venir a tener esa relación con el problema de investigación, pero que me le están dando esa fundamentación o ese sustento teórico del fenómeno en cuestión que el investigador desea en este aspecto, pues, conocer. Materia es toda realidad espacial perceptible por los sentidos que con la energía, pues, constituyen el mundo físico. La materia, entonces, es la realidad primaria de que están hechas todas las cosas en el universo. Materialismo. Corriente de pensamiento que sostiene que la única realidad existente es la constituida por la materia. En este caso, entonces, para el materialismo, esa realidad va a existir independientemente de la conciencia. Y los contenidos de conciencia que todas las personas poseemos. Además, también esa realidad tiene una determinación material. Por lo tanto, este materialismo se va a oponer al idealismo. Aquí tenemos algunos representantes, ¿verdad? En cuanto a Feuerbach, en el cual decía que las condiciones materiales de vida determinan al ser social, o Carlos Marx, en cuanto a las condiciones materiales de vida, se han determinado históricamente por las relaciones de poder económico, político, religioso. Con estas láminas que faltaban, era el complemento de la clase que dejamos inconclusa la vez anterior. Por tal razón, pues no lo había también subido al aula. Espero subirla en estos días para que ya tengan el material completo para la primera evaluación, que es al volver de las vacaciones. El periodo de vacaciones, según calendario académico, va del domingo 24 al lunes 1. Pero decirles de que se ha tomado ese calendario porque algunas otras unidades también tienen actividades ya programadas para el sábado 23. Entonces, realmente el periodo de vacación comienza el domingo 24. Nosotros, como laboratorio clínico, pues no tenemos actividades programadas para el sábado 23, por lo tanto, el viernes 22 de marzo ya quedaríamos libres hasta retornar el martes 2 de abril. Pero en esta oportunidad, como les decía, en el calendario de la asignatura de investigación no hay programada actividad para que ustedes tengan el tiempo de prepararse para la evaluación, que es el día jueves. Realmente, entonces, ustedes retornarían a las actividades de la universidad el miércoles, aunque en los hospitales en donde ustedes están realizando las prácticas, sí retornan el día martes 2. O no sé
si algún tutor clínico les ha dicho que van a llegar durante la semana de vacación. Me imagino que no. ¿O hay algún caso aislado? Veamos. Ok. Muy bien, entonces quedamos de esa manera. Viernes salimos porque no hay actividades programadas sábado. Retornamos. Bueno, ustedes retornan a los hospitales el 2 y con las actividades de la universidad hasta el 3 con la licenciada Karen. Muy bien. Permítame un momento en lo que proyecto la otra presentación. Continuando. En cuanto a método, hacer ese procedimiento ordenado y sistemático que nos va a conducir a obtener los resultados propuestos. Cuando estemos realizando nuestra investigación, aparte de que ya vimos, ¿verdad?, los primeros apartados que debe de tener, así como también su fundamentación teórica, entonces necesito tener como esa guía ordenada de pasos sistemáticos que me van a llevar a obtener mejores resultados. Estos métodos que se van a emplear en la investigación entonces van a depender de la naturaleza del problema. Si ustedes ven, todo viene encadenado, por decirlo de esta manera, ¿verdad? Todo está estrechamente relacionado y que por lo tanto, al llegar a este punto de los métodos, para poder tener esa forma en lo que voy a realizar para obtener mis resultados, van a ir relacionados siempre con ese objeto de estudio y dependiendo del tipo de investigación, así va a ser el tipo de método que yo también voy a utilizar en mi investigación.
Método científico. Es el proceso reflexivo, ordenado y sistemático, del cual pues vamos a hacer uso de técnicas y procedimientos que van guiando la investigación y que a la vez me permiten entonces obtener conocimientos objetivos acerca de la realidad. Y acá también juega un papel, digamos, importante, que según los criterios de verdad que se utilicen en esta investigación, va a establecer esa verdad, teniendo en cuenta de que para este caso, pues los métodos científicos pueden ser cualitativos o cuantitativos. Y dependiendo de ello, así es como yo le voy a dar entonces ese abordaje a mi investigación, así como también los instrumentos que voy a utilizar, el método que voy a poner en práctica para poder obtener esos resultados que me sirven para fundamentar mis conclusiones y por lo tanto también mis recomendaciones. Metodología. Conjunto de procedimientos racionales utilizados por la ciencia y todas las disciplinas científicas con el fin de alcanzar el conocimiento científico y formular conclusiones válidas en la investigación. Como ven, pues todos estos procedimientos o procesos también que ya llevan un poco más de rigor y racionalidad, los necesito pues para poder fundamentar mis conclusiones y que éstas pues tengan la validez necesaria de carácter científico para poder generar posibles soluciones a ese problema planteado y que por lo tanto me genera un nuevo conocimiento. Movimiento. En filosofía, un movimiento es la evolución y propagación de una tendencia religiosa o de tipo político, social, estética, pero que tiene un carácter innovador. Muestra. Es la parte representativa de una población o un universo. Esa muestra debe de tener las características de esas unidades de observación o de esa población de la cual pues yo voy a generar determinadas conclusiones. Por ejemplo, en la situación en la que si decimos que esta muestra va a ser en la que se hacen las observaciones directamente para poder inferir afirmaciones acerca de la población. Entonces partimos de casos particulares a casos generalizados. Y que esa muestra, como bien lo dice, debe de ser representativa, entonces debe de cumplir ciertas características, porque me está representando ese universo o esa población en la cual pues, yo estoy sometiendo mi investigación. Y esas condiciones que debe de tener esa muestra para ser representativa, entonces van a ser numéricamente adecuadas. Y esto va a depender según el tamaño de la población. Yo así puedo aplicar estadísticos para poder generar cuál es mi número de muestra que yo voy a utilizar mediante ese diseño estadístico. Cada uno de los elementos que conforman la población debe tener la misma probabilidad de ser parte de la muestra. Recordemos que tenemos características generales de esa población, ¿verdad? Entonces, cada uno de esos miembros
van a tener la probabilidad de ser elegidos como parte de la muestra. Y que la forma de escogitación de cada uno de los elementos de la muestra va a ser de manera aleatoria. Y como todos tienen la misma probabilidad de ser elegidos, pues así es como yo puedo tener esa muestra muy representativa de la población, en las cuales voy a hacer partir de estos casos particulares a conclusiones más generalizadas. Muestra piloto. Es la parte de la población en la cual se prueban las técnicas e instrumentos de recolección de datos antes de su aplicación definitiva. Y estos me van a permitir revisar la consistencia de los procedimientos y ajustarlos para que la información que se va a obtener pues tenga esa validez y esa confiabilidad. Una vez ya teniendo mis ítems que yo voy a colocar en esos instrumentos de investigación, sean estos de tipo cuestionario, una entrevista, etcétera, entonces yo a mis instrumentos los voy a pasar en una muestra piloto. Y que dependiendo de los resultados obtenidos, yo voy a ir modificando si es necesario ese instrumento de tal manera pues me esté generando una mayor claridad al momento de pasarlo en esa muestra que tengo como muestra en estudio. Y así de esa manera entonces, cuando ya realizo las adecuaciones necesarias de mi instrumento, ya lo pueda realizar en la muestra de investigación que yo he determinado a través de esos diseños estadísticos. Muestreo es el procedimiento estadístico que permite seleccionar los elementos o unidades de observación que conformarán la muestra. El muestreo se hace en base a un marco muestral. Cuando veamos esa parte, pues vamos a ver cuáles van a ser esos procedimientos estadísticos que me permiten entonces obtener mi número de muestra, que es representativa de la población o del universo en donde yo estoy realizando la investigación. Noción es la idea o concepto inicial poco elaborado que se tiene acerca de las cosas. Objetividad. Cualidad de una observación o una afirmación sobre un hecho que corresponde con la realidad y la verdad. Aquí se hace como esa aclaración, ¿verdad? En cuanto a un juicio, ese juicio es objetivo cuando se corresponde con la realidad y con la verdad. Objetivos de investigación. Son los señalamientos que guían el desarrollo de la investigación y que a la vez se pretenden alcanzar al finalizar dicha investigación. Estos objetivos entonces van a venir a expresar lo que el investigador quiere saber acerca de los objetos de investigación, acerca de ese problema planteado. Y estos deben de redactarse de una forma clara, precisa y concisa. Recordemos que van a ser esa guía que me ayuda hasta incluso para ir viendo qué marco teórico también en el cual yo me voy a fundamentar, determinar también conclusiones, recomendaciones, etcétera. Son en cuanto al constructo de investigación, pues muy importante en cuanto a la redacción para poder guiar todo mi trabajo de investigación. Objeto.
Es todo aquello que puede ser conocido El objeto es todo aquello que puede ser conocido, aprendido por el sujeto conocente. Tal es el caso, por ejemplo, en la teoría del conocimiento, este objeto entonces se considera que pertenece al ámbito de los objetos y que va a ser subjetivo lo que pertenece al ámbito de los sujetos. Objeto de estudio. Aspectos, atributos o relaciones de las unidades de observación, en este caso los objetos, que son de principal pues, interés del investigador y que se van a estar estudiando durante todo el proceso de investigación. En el caso entonces, un objeto de estudio puede ser, por ejemplo, una enfermedad, un procedimiento técnico, un grupo de personas, un microorganismo, etcétera. Viéndolo directamente ya en el proceso de investigación, entonces, el objeto de estudio es el problema planteado y el enunciado en la investigación. Observación. Es la técnica de investigación orientada a percibir y razonar sistemáticamente los procesos, fenómenos o hechos que interesen al investigador, en este caso pues con el propósito de recabar información de manera empírica acerca de esos fenómenos. Puede ser de tipo participante o no participante. En este caso, el investigador puede elaborar guías de observación, que es otro también una técnica, en un instrumento, perdón, en el cual pues se van a recolectar esa información con el hecho de hacer ese abordaje de los fenómenos, pero que este puede ser ya sea de una manera participante o no participante. Operacional. Atributo de las definiciones y los indicadores que permite traducir las variables complejas a indicadores que posibilitan su medición. De lo que les he estado hablando, ¿verdad? Una vez planteadas esas hipótesis, pues entonces se va a realizar operacionalmente, se le da tratamiento a esas hipótesis para poder hacerlas o para poder realizar esa medición de esas variables a través de indicadores. Cuando ya hablamos de la operacionalización de las hipótesis, entonces va a consistir en desglosar las variables que se encuentran integrando esas hipótesis de investigación en elementos más concretos llamados indicadores, y que esos indicadores pues son más medibles o que van a posibilitar su medición, y que a la vez se les conoce también en este caso como reducción de variables, se le conoce también a esa operacionalización de hipótesis, de tal manera que al final pues yo obtengo esos indicadores que son medibles. Paradigma. Este concepto se utiliza pues como un sinónimo de ejemplo, en este caso, para hacer referencia en caso de algo que se toma como modelo. En sí, pues vamos a decir
que en un principio pues se tenía en cuenta en el campo, tema o ámbito entre dos personalidades u otros como por ejemplo el gramatical, para definir su uso en un cierto contexto, y se valoraba desde esa retórica para hacer mención a una parábola o una fábula. Aquí hay documentos adicionales, ¿verdad? No me voy a detener tanto, el material ahí va a estar en el aula. Pero más que todo, solo retomar en cuanto al filósofo e historiador de la ciencia Thomas Kuhn, que pues dio al paradigma su significado contemporáneo cuando se adoptó para referirse al conjunto de prácticas y saberes que definen una disciplina científica durante un periodo específico. Kuhn se refería entonces a los términos ejemplares o ciencia normal, y que va a tener ese significado filosófico más extenso. Parámetro. Ese es el resultado que se obtiene cuando los datos o medidas provienen del estudio de la población completa. Se considera pues que como estos datos generados van a venir de toda la población, pues no tienen error de muestreo. Percepción. Es el primer ordenamiento que la ciencia hace de los estímulos sensoriales. Y por lo tanto, la percepción entonces va a reflejar las actitudes, las experiencias e intereses de quien lo percibe. Planeación. Es la acción y efecto de elaborar un plan. Y en ese plan se va a detallar la forma cómo se va a ir realizando o se va a realizar algo. Planteamiento. En este caso, el planteamiento del problema de investigación. Cuando se realiza ese planteamiento de problema de investigación, entonces lo que estamos realizando es una argumentación acerca de los elementos que constituyen una situación problemática. Así también las intervinculaciones que existen entre cada uno de estos elementos y la forma en que estos se van a ir modificando o cómo se van realizando ciertos en forma de que se condicionan o determinan el problema de investigación. Y punto importante de que ese razonamiento pues debe de tener las características de un discurso. Este planteamiento de problema debe de ser de forma concreta y que al finalizar pues la argumentación de este mismo y mediante la formulación de preguntas acerca de ese problema se puedan dar respuestas con la información que se va a ir obteniendo a través de esa investigación. Población. Es la totalidad de elementos o unidades de observación que poseen la o las características que se desean investigar. Entonces acá estamos ya hablando de ese conjunto o de esa totalidad de elementos. Positivismo. Corriente filosófica que admite como verdadero únicamente el conocimiento proveniente de la experiencia. Pues en este caso el positivismo entonces considera verdadero todo el conocimiento que va a provenir de las ciencias experimentales. Postulado. Es una afirmación de la ciencia
que se admite como verdadero sin necesidad de demostración. Hace una aclaración que en cuanto a la diferencia del axioma, el postulado, en este caso, pues no es autoevidente. Pragmatismo. Corriente de pensamiento que pretende fundamentar la verdad de los conocimientos humanos en la utilidad práctica de esto. Aquí ya todo es practicidad, ¿verdad? Está basado en esa utilidad práctica que puedan tener. Precepto. Instrucción o regla que tiene como propósito orientar las acciones de las personas. Comúnmente se considera de que esos preceptos pues tienen un sentido moral, ético o religioso. Prejuicio. Opinión previa que se tiene acerca de lo que no se conoce o que se conoce mal. Premisa. Acá tenemos en cuanto a dos terminologías. Si ya lo abordamos desde la lógica, pues van a ser los juicios que preceden a la conclusión de los razonamientos deductivos, o si lo vemos a partir ya de la teoría del juicio, van a ser silogismos constituidos por dos premisas y una conclusión. Y que para que una conclusión se considere verdadera, pues las dos premisas deberán de ser verdaderas. Principios lógicos. Según la lógica aristotélica, si nos basamos ahí, pues esos principios lógicos van a ser esas condiciones que deben de cumplir las proposiciones para considerarse verdaderas. En el principio de la no contradicción, ejemplo, decimos dos juicios contrarios entre sí, no pueden ser ambos verdaderos, que ya lo habíamos abordado en conceptos anteriores. Y en el hecho del principio de la validez universal, en cuanto a un juicio para ser verdadero, debe de tener validez en todo momento y en todo lugar. Problema de investigación. Es cualquier dificultad teórica o práctica que puede ser explicada o resuelta a partir de la información que se genere mediante esa realización de la investigación. A través de ello, pues, está como dando esa posibilidad de solución del problema y que a su vez va a estar determinada por la claridad del planteamiento del problema. Siempre vemos lo mismo. Partimos desde ese fenómeno o hecho que nosotros decidimos investigar y que en base a ello pues hacemos nuestro planteamiento que va en relación a objetivos, luego hipótesis, fundamentado en ese marco teórico, luego qué método yo voy a utilizar para poder obtener esa información o esos datos que me van a generar y poder realizar luego conclusiones, recomendaciones, etc. Procedimiento. Secuencia de pasos necesarios para realizar algunas tareas. Acá, estos procedimientos pues suelen ser únicos y propios de cada disciplina. Proceso. Es el conjunto de eventos dinámicos, secuenciales e intervinculados causalmente en el que se dan los fenómenos.
Y por el momento, ya para finalizar, lo que les he preparado para esta tarde, pues el último concepto de esta lámina, de esta diapositiva, proceso de conocimiento. Va a ser ese conjunto secuencial de eventos en que se da la aprehensión de conocimiento en el cerebro humano. Y que en este caso, entonces, va a tener una fase sensorial y una fase racional. En esa primera fase, pues van a intervenir nuestros sentidos, ¿verdad? Y luego cómo nuestro cerebro va a ir interiorizando y dando ese razonamiento lógico para ir ordenando esa información. También hace la aclaración en cuanto a la fase sensorial, va a tener 3 momentos secuenciales en cuanto a la sensación, percepción y representación. Por su parte, la fase racional, entonces, también va a tener 3 momentos secuenciales que los vamos a tener como conceptualización, en donde ya se dieron las fases sensoriales, entonces se va a dar como una elaboración de conceptos. Otro momento es la juiciación, en donde se da esa elaboración de juicios. Y finalmente, pues, un momento de razonamiento en donde se van a obtener otros juicios a partir de los primeros planteados. Y de esta manera, pues, podemos ya dar nuestro discurso y poder elaborar esas conclusiones de nuestra investigación. Para esta tarde, jóvenes, es lo que les tengo preparado, ¿verdad? No sé si hasta el momento hay alguna duda. Podemos discutirla ahorita o todo claro. Ya con esto, como les digo, abarcamos los contenidos necesarios para el primer parcial. Igual me queda esta hora para poder ver procesos administrativos también. Tengo pendiente de ir a firmar. ¿Todo claro? ¿O alguna duda que tengan o comentario que deseen realizar? Bueno, en vista de que no hay entonces comentarios, me quedaría yo hasta acá. Nos vamos a ver hasta el día jueves y ya quedaremos listos.